Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar al diputado Ricardo Rincón González. Él pertenece a la Democracia Cristiana y representa el Distrito 33 de la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Muy bien, gracias María Eugenia y gracias por la invitación. Diputado, usted resultó elegido en el año 97 para el periodo 98-2002, ¿cierto? Exactamente, hace muchos años atrás. Y hoy día vuelve a la Cámara de Diputados. Entonces me gustaría preguntarle qué cambios ha notado entre esos días y los de hoy. Bueno, ha habido hartos cambios. Para empezar, hay muchos parlamentarios que ya no están. A veces se cree que poco menos que los parlamentarios se mantienen permanentemente en la Cámara de Diputados y la verdad que la Cámara de Diputados, por lo menos la historia lo indica y ese es el dato duro, 40, 45 parlamentarios cambian tras cada una de las elecciones, es decir, un tercio de la Cámara de Diputados cambia después de una elección. Y desde el periodo que tú señalas, 98-2002 a la fecha, han pasado 2 periodos y por lo tanto 3 elecciones. Este era el tercer periodo y eso significa que ha cambiado bastante la Cámara de Diputados. Veo bastante renovación, veo gente bastante más joven. Muchos han pasado, no todos, pero algunos han pasado al Senado, eso también ha contribuido a renovar y eso es bueno en la Cámara de Diputados. Veo un Congreso Nacional mejor preparado, con un sistema de comunicaciones mucho más rico y vasto, con una biblioteca del Congreso Nacional muy potente, no solo porque sea bella, elegante, acogedora, y eso siempre es bueno, sino que además tiene un equipo de apoyo de profesionales que se han ido especializando temáticamente según las comisiones. Yo lo veo en la Comisión de Defensa, hoy día hay un grupo de apoyo en la biblioteca, creo que eso es muy bueno y habla bien del Congreso Nacional. Qué bueno, diputado. Me gustaría que nos contara de la representación que tenía la Democracia Cristiana en aquellos días y hoy. Bueno, ha cambiado sustancialmente. Nosotros era un partido que tenía más de 30 diputados en aquella época, pero creo que en la última elección logramos parar una caída que era bastante brusca. De hecho, teníamos 16, hoy día tenemos 19 diputados, teníamos 5 senadores, hoy día tenemos 9 senadores, casi el doble con la bancada de senadores más grande del Senado. De manera que creo que tenemos un grupo de parlamentarios entre diputados y senadores que permite mirar de buena forma el futuro de la democracia cristiana en su representación parlamentaria. ¿Y cómo le ha resultado a usted ser oposición? Porque la otra vez era diputado de gobierno. Sí, la verdad que en ese periodo éramos diputados de gobierno, hoy día estamos en un rol de oposición. Creo que no es fácil el cambio, sobre todo cuando la Concertación gobernó por 20 años. No fue un gobierno, fueron varios gobiernos, concretamente 4 gobiernos de Concertación consecutivos. Eso difícilmente en democracia una coalición puede lograrlo y la Concertación lo logró. Lamentablemente no obtuvimos un 5.º gobierno, pero es la ciudadanía la que manda, debemos aceptar sus designios y asumir el rol de oposición en que nos ha colocado y al que nos ha mandatado la ciudadanía. No es fácil el cambio, no es fácil acostumbrarse. Pero estamos, yo creo que no solo ejerciéndolo, sino que contribuyendo. La prueba más evidente fue la votación en la ley de donaciones a fines de abril, en la última semana legislativa de abril, donde aportamos en forma concreta al proyecto de ley de donaciones del Ejecutivo. Hoy día usted hizo su intervención en la Cámara a propósito de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación. A ver si le podría contar a la gente cuál fue su posición y cómo ve usted ese proyecto. Yo soy bastante crítico del proyecto, por eso quise intervenir en la sala de la Cámara de Diputados, porque si bien todos estamos de acuerdo en que hay que velar porque la calidad de nuestra educación mejore en todos sus niveles, y hay que establecer una fiscalización de los procesos educativos y dar herramientas para que aquello ocurra. Y en ese contexto uno puede entender la agencia de la calidad, la superintendencia que se establece en este proyecto, pero se hace a nuestro juicio sobre la base de la disgregación del Ministerio de Educación, en que se ocupa el ministerio disgregado, fraccionado, pasando sus funcionarios a una u otra de estas instituciones, me refiero a la agencia o a la superintendencia según corresponda, disminuyendo la fuerza del Ministerio de Educación y no sé hasta qué punto estableciendo una clara coordinación entre cada uno de los roles que ellos tienen, que a nosotros nos parece.
no nos parece que se produzca un exceso de centralismo. Tanto la agencia como la superintendencia parten en Santiago, pero parece que terminan en Santiago. Solo esbozan la posibilidad de tener presencias regionales, pero el proyecto no las contempla. Eso lo delega en el presidente de la República. Nosotros creemos que ahí se debió haber sido más preciso. Yo, como diputado de región, no estuve ni lo estoy dispuesto a entregarle facultades delegadas al presidente de la República para que en un contexto tan amplio implemente instituciones de la República donde las regiones no tienen presencia, porque si hacemos una agencia de la calidad y una superintendencia es para toda la educación de Chile y no solo para un sector. Por cierto, el proyecto tiende a ello, pero no lo establece taxativamente. De hecho, señalé un ejemplo: cuando se negoció en la Cámara de Diputados la ley del Ministerio de Defensa, la oposición de antaño, gobierno de hoy, criticó que el ministerio no tuviera definidas cada una de sus divisiones, departamentos, etc. Y eso obligó a un acuerdo político y a una profundización de la estructura orgánica del ministerio. Entonces, si eso se estableció en defensa, con mayor razón en educación, respecto a estas nuevas instituciones, donde solo se esboza la cabeza, pero no su estructura orgánica y su bajada en la región y su presencia en las regiones. Y por último, no hay una salvaguarda suficiente a los funcionarios, los derechos, los funcionarios, la antigüedad, los funcionarios, la imposibilidad del despido de los funcionarios, que han sido temas que han estado garantizados en otras leyes, como la misma Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, donde se le otorgó facultades delegadas al presidente de la República para implementar plantas y hacer encasillamiento de los funcionarios y de los traspasos. Acá no hay un marco de resguardo y de reconocimiento no solo de derechos, sino de antigüedades, y en definitiva un marco protector de los funcionarios del ministerio. Esas fueron básicamente nuestras críticas al proyecto de ley que estamos comentando. Diputado, usted ahora integra las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, Defensa y Ciencia y Tecnología. ¿Cómo ve usted sus aportes en alguna de esas comisiones? Primero, muchas comisiones. Lo primero que quiero decirle es que la Cámara tiene que avanzar en un proceso de mayor especialización de los parlamentarios y donde nosotros podamos estar a lo más en 2 comisiones. Incluso lo ideal sería estar en una. Eso se soluciona, a mi juicio, bajando el número de integrantes de las comisiones, porque mientras más integrantes tiene, más presencia de las distintas bancadas tiene que haber en cada una de las comisiones para cubrir los cupos. Hoy día estamos en 13 por comisión. Lo ideal yo creo que son 9, de manera de tender a que hayan diputados más especializados, con menos comisiones y que puedan hacer un trabajo legislativo más fecundo. Dicho ello, para mí es un honor estar en 2 comisiones tan importantes como son todas las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado son importantes, pero usted sabe que dentro de esa importancia hay ciertas comisiones que tienen más peso por la tramitación legislativa de los proyectos o los ámbitos de la vía nacional que tocan. Por cierto, la Comisión de Defensa está entre esas comisiones de máxima importancia, y qué decir de Constitución, Legislación y Justicia, donde pasa buena parte de la estructura jurídica del país, de los poderes del Estado, tiene que discutirse en esa comisión como comisión especializada. Cualquier reforma a la Constitución, cualquier reforma a los poderes del Estado, de justicia, legislativo, el ejecutivo, generalmente pasa por Constitución, Legislación y Justicia. De manera tal que es un honor poder tener la oportunidad de estar en 2 tremendas comisiones y a la vez empezar a conocer el mundo a través de una comisión legislativa de la ciencia y la tecnología, donde a este país le falta mucho por avanzar y donde estamos invirtiendo muy poco en comparación con los países desarrollados. Y nosotros, entiendo, aspiramos a ser un país desarrollado, así que el primer desafío de esa comisión es poder aumentar los recursos, y ya con la reestructuración presupuestaria que hizo el Ejecutivo producto del terremoto, podemos entender la emergencia, pero se tocaron algunos recursos importantes del área de ciencia y tecnología en nuestro país. Diputado, y esos cambios que usted nos cuenta de achicar el número de personas que integran cada comisión, ¿es un problema de régimen interno? ¿Cómo se zanja eso? Exactamente, es un problema de reglamento de nuestra corporación y por tanto es un tema que implica modificación reglamentaria. La podemos hacer, pero no tiene sentido presentar ninguna modificación si no hay un mínimo consenso sobre el particular. Yo lo he estado conversando con algunos parlamentarios y si hay, como se dice en buen romance, agua en la piscina, presentaremos un proyecto para que lo analice el régimen interno, lo informe al pleno de la corporación y podamos tener comisiones más pequeñas. Fíjate que incluso, María Eugenia, la sala de la mayor parte de las comisiones albergan estrechamente a sus 13 integrantes, porque no son solo 3 integrantes, también está la secretaría, el ministro de Fe, secretario, prosecretario, ayudante. Invitados.
Invitados, por cierto, porque concurren los invitados y los asesores. Sin invitados, además de la Secretaría, tiene que considerar algunos asesores, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios, y eso ya torna prácticamente complejo el funcionamiento en la mayoría de las salas, salvo algunas salas que tienen un muy buen espacio físico, pero son excepcionales. Yo creo que no está bien diseñado en ese sentido el sistema de funcionamiento, pero no solo por las salas, sino también porque creo que habiendo 9 y no 13, siempre número impar para poder tomar bien los acuerdos y las decisiones en las votaciones, creo que con 9 habría más espacio para las intervenciones, más espacios para la especialización y mejor juego de ideas para la elaboración de los proyectos, porque además en las comisiones donde se hace el trabajo duro de la redacción, hasta de la coma de un artículo, de un inciso, de una ley. Si hay acuerdo, si hay voluntad, si hay, como le decía en buen romance, agua en la piscina, presentaremos el proyecto para que se estudie ese debate. Yo creo que sería un aporte al trabajo legislativo. Diputado, sus comunas fueron bastante afectadas por el terremoto. Muy afectadas. Entonces me gustaría que nos contara cuál es su evaluación de lo que se ha hecho hasta hoy día y cómo le ha afectado a usted en tanto problema, digamos. Mira, la verdad que ha habido un impacto muy fuerte en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, porque ahora ya en la región no se mencionan por número, sino por nombre, lo que es bastante bueno. La región del Libertador Bernardo O'Higgins, tradicionalmente conocida como sexta región, capital Rancagua, y mi distrito, el distrito 33, que es el más grande de la región. La región tiene 4 distritos: Rengo, Graneros, Machalí, Ñihue, tantas comunas que lo componen, 12 comunas desde Angostura hasta Pelequén, desde Chacaya hasta Coltauco, tomando los puntos cardinales, con 140.000 lectores, ha sido fuertemente impactada por el terremoto, principalmente en el área de la vivienda. Eso no quiere decir que no haya problema en el área de la salud o en el área de la educación, los hay, pero el mayor impacto es en el área de la vivienda. Tenemos miles de casas en el suelo. Si usted me da una cifra, yo aventuro más o menos 6.000 casas en el suelo o que deben demolerse. Y 6.000 estamos hablando de más de 30.000 personas, y viene el segundo terremoto, que es el invierno, porque el invierno va a tornar las consecuencias del terremoto en un problema mayor, porque también lo va a tornar en un problema de salud pública y lo va a tornar un problema también de equidad y justicia social para con nuestra gente, porque ¿sabe lo que pasa en este país, María Eugenia? Este es el terremoto más grande que Chile ha experimentado, no en grados, porque el más grande del mundo y por tanto de Chile fue el de Valdivia, pero en su extensión. Es claramente uno de los más grandes del mundo, el segundo de Chile, pero en su extensión es lejos el más grande que ha experimentado Chile por la cantidad de regiones y comunas involucradas. Entonces, no obstante ello y su gravedad, nunca en la historia de este país Chile había contado con tantos recursos. O sea, solo por el FES, el Fondo de Estabilidad Económica y Social, tenemos más de 11.000 millones de dólares de ahorro. Pero le agrego más. Por platas de la ley reservada del cobre, entre lo acumulado a la fecha, 3.500 millones de dólares, lo que ingresa solo este año por mayor precio del cobre con cargo al 10%, 800 millones de dólares. Los intereses que ambas platas generan, estamos hablando en ley reservada del cobre, 4.500 millones de dólares. Y no estamos hablando todavía de las reservas del Banco Central, de la capacidad de endeudamiento a tasas preferentes que tiene Chile por su condición de AAA en los mercados internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, Chile tiene una condición de privilegio en que prácticamente no tenemos deuda externa pública y somos un acreedor neto en el contexto internacional. Por lo tanto, tenemos los recursos para poder enfrentar este terremoto y más encima tenemos la suerte, y ojalá siga, de que nuestro principal commodity y producto de exportación como el cobre está muy alto y por sobre lo que se planificó en la ley de presupuestos. Si el presupuesto de la Nación se hizo con un 2,75, estamos promediando 3,30 la libra de cobre en los mercados internacionales. Eso nos da una holgura solo para este año presupuestariamente de un 2% más o menos sobre el presupuesto proyectado. Es decir, tenemos recursos. Entonces, no se condice la gravedad de la crisis con el hecho de postergar decisiones que son fundamentales para la gente, y la principal decisión es techo, abrigo, una vivienda digna que pueda cobijar a la gente en momentos difíciles. Ya las de emergencia para pasar el invierno, ya las definitivas y estables para poder proyectarse como familia en los años que siguen. Diputado, usted como diputado, valga la redundancia, ¿se siente un poco impotente de repente de no poder manejar recursos para tener una ayuda más concreta en su región? Bueno, por cierto, y yo creo que no solo yo, cualquier parlamentario con un mínimo de humanidad y con un mínimo compromiso con su zona,
y usted comprende que alguien para salir diputado tiene que tener algún nivel de compromiso, porque si no la gente no lo elige, siente impotencia cuando nosotros no podemos, evidentemente, y está bien que así sea, porque nuestro rol es legislar, administrar directamente recursos. Nosotros decidimos todo el presupuesto de Chile, pero no administramos ni ejecutamos un peso de ese presupuesto. Entonces, evidentemente, te da cierta impotencia cuando tú ves que una media agua no llega, cuando tú ves una mamá joven con hijos pequeños sin una solución habitacional o adultos mayores que están sufriendo consecuencias de esto y no tienen un espacio donde guarecerse a consecuencia de la terrible catástrofe que ha ocurrido. Entonces, yo por eso en los espacios que tengo, en las radios, en televisión, donde se me dé la oportunidad, siempre digo, primero, este es el momento precisamente para unar a todas las fuerzas políticas detrás de un objetivo común, porque este es un tema de Estado y no deben haber divisiones. Pero por eso mismo tenemos que establecer que, no obstante la crisis, tenemos los recursos para ir en ayuda de nuestros connacionales. No podemos esgrimir la crisis y el terremoto para decir que tenemos que hacer leyes especiales. Por cierto, toda ley especial que aumente nuestros recursos, bienvenida sea. Pero nosotros tenemos los recursos, y termino y te lo grafico con un hecho que es clarificador. El presidente Piñera ha anunciado aumento de impuestos, por ejemplo, una sobretasa para las viviendas de más de 97 millones de pesos. Me parece bien, bajo el principio que los que más tienen aporten a los que menos tienen, los que más sufren. Pero vas a tener que hacer la ley y vas a tener que recaudar esos recursos para poder invertirlos. Y Chile tiene los recursos. Entonces, independientemente de esas discusiones legislativas, legales y esas propuestas no deben ser y no pueden ser obstáculos para ayudar ahora a nuestra gente, porque el país tiene los recursos y comprometiendo esos recursos, o parte de ellos, porque no se necesitan todos, no se genera ningún problema estructural en nuestro país. Fíjate que las plata de la ley reservada del cobre ni siquiera están en el extranjero, por seguridad país nacional, están en Chile, invertidas en Chile, en bancos chilenos. Es decir, tampoco se generan problemas de inflación, alteraciones económicas o macroeconómicas, porque son platas que se manejan por seguridad nacional permanentemente en nuestros mercados financieros. Diputado, y para finalizar me gustaría pedirle, porque este programa forma parte de la historia política legislativa del Congreso, que usted le cuente a los ciudadanos un poco de su vida profesional y política para que esto quede en los registros. Bueno, yo soy militante de la democracia cristiana desde 15, 16, 17 años, muy joven, no recuerdo ya exactamente la fecha, pero fue entrando a la universidad, yo creo que entré a la universidad a los 17 años. Efectivamente, no cumplí todavía 18 años cuando entré a estudiar Derecho en la Universidad de Concepción. Nuestra familia es oriunda de Concepción, de hecho nuestros padres hasta el día de hoy están ahí, fueron por tanto afectados fuertemente por el terremoto. Dos hermanos nuestros están allá y algunos estamos en la zona central, mi hermana senadora en la séptima y yo como diputado por la sexta región. Ambos de la democracia cristiana desde siempre, militantes y dirigentes de la democracia cristiana. Además soy abogado, casado y con un hijo que ya la próxima semana cumple 6 meses, Ezequiel, y estoy muy contento con la posibilidad de poder aportar en el servicio público a través del Parlamento, a través de la Cámara de Diputados, legislando, tratando de hacer buenas leyes, fiscalizando los recursos públicos, porque la fiscalización también es una facultad parlamentaria, además privativa y exclusiva de los diputados, no es facultad de los senadores, y representando, que es un tercer rol y atribución que nos otorga la Constitución política y que implica ser capaces de recoger la opinión y el sentir de la gente y representarlo ante las autoridades en forma legítima, tratando de poder canalizar sus opiniones y sus inquietudes, que hoy día, lamentablemente, pasan esencialmente por lo que es esta tremenda crisis y devastación que ha significado este terremoto, y digámoslo también, en mi zona no ocurrió, pero es así en buena parte del territorio nacional, terremoto y maremoto, del 27 de febrero de este año. Así que muy contento de estar de vuelta en esta corporación y espero que la gente pueda a través de estos medios y a través de estos sistemas de comunicación poder percibir parte del rol que cumplimos, que como yo siempre digo es un intangible, es difícil de apreciar. Es más fácil apreciar la labor de un alcalde cuando hace una vereda, una plaza y bienvenido sea que pueda hacerlo. Pero eso es tangible. Las legislaciones, las leyes son intangibles, difíciles de apreciar, salvo que se trate de temas muy relevantes y muy directamente relacionados con la sociedad, como por ejemplo
los recursos para una emergencia como el terremoto, o como por ejemplo lo que estamos promoviendo, el postnatal de 6 meses para nuestras mujeres y nuestros bebés, y por cierto nuestra familia, porque lo consideramos un derecho esencial en este siglo, en esta sociedad y en este país. Diputado Rincón, le deseamos mucho éxito. Muchas gracias y un saludo a través de la Cámara a todos quienes pueden permanentemente contactarse con nosotros a través de este medio.